Bueno, en esta clase vamos a estudiar los mecanismos que tiene el organismo para detener la pérdida de la sangre, considerando que en la clase anterior hemos visto las importantes funciones que tiene este líquido. La hemostasia se puede definir como una serie de reacciones que impiden la pérdida de sangre y que te presenta tres fases fundamentalmente. Una primera fase en la cual se produce un espasmo vascular o vasoconstricción inmediata. Una segunda fase, formación del tapón plaquetario, y una tercera fase que se denomina coagulación. Lo que conocemos como hemostasia primaria involucra las dos primeras fases, la fase de vasoconstricción inmediata y la formación del eh, tapón plaquetario, mientras que la hemostasia secundaria involucra a la fase de coagulación. Bien, en el caso de la vasoconstricción inmediata, que sería la primera fase de hemostasia, ¿qué ocurre? Cuando se daña un vaso sanguíneo, se produce una activación de receptores del dolor que generan como consecuencia un reflejo que produce vasoconstricción. Asimismo, también al producirse una pérdida en la integridad del endotelio, que es esa monocapa de células epiteliales que sirve como barrera entre la sangre y los tejidos, y que además es muy activa desde el punto de vista metabólico porque produce hormonas circulantes y hormonas locales. Eh, al, Como les decía, al producirse la ruptura de la integridad del endotelio, se liberan también sustancias que son vasoconstrictoras y contribuyen o colaboran con este reflejo de vasoconstricción, de manera tal que estos vasos, al contraerse, permiten que disminuir la pérdida de sangre que puede producirse después de una lesión. Asimismo, eh, luego de esta primera fase de vasoconstricción inmediata, continúa en lo que conocemos como la hemostasia primaria la formación del tapón plaquetario. En la formación del tapón plaquetario, a su vez, tenemos distintas etapas. Una primera etapa en la que se produce la activación de las plaquetas. Luego hay una liberación de factores plaquetarios y finalmente una agregación plaquetaria. De modo tal que este tapón plaquetario que se produce como consecuencia de la agregación plaquetaria permitiría detener la hemorragia. Las plaquetas constan de dos tipos de gránulos: los gránulos alfa, que contienen factores de la coagulación y factores de crecimiento, que causan proliferación de células endoteliales vasculares, de músculo liso y de fibroblastos para reparar esos vasos que han sido dañados. Y tiene unos gránulos densos que contienen ADP, ATP, calcio, serotonina, factores estabilizantes de una proteína que se denomina fibrina, que la vamos a ver enseguida, y enzimas que producen el tromboxano A2, que es una prostaglandina, que también vamos a estudiar más adelante. Los pasos del proceso, entonces, esta formación del tapón plaquetario, ya dijimos que es primero la adhesión plaquetaria, luego la reacción de liberación y finalmente la agregación. ¿Qué ocurre en la adhesión plaquetaria? Bueno, cuando se produce la lesión de un vaso, se exponen hacia la luz del mismo eh,
fibras de colágeno que se encuentran presentes en el subendotelio. De manera tal que cuando las plaquetas entran en contacto con estas fibras de colágeno, se adhieren a él. Y luego de producirse esta adhesión al colágeno, las plaquetas se activan y emiten pseudópodos, o sea, emiten unas especies de proyecciones que les permiten entrar en contacto con otras plaquetas y liberan sustancias. Entre ellas, las sustancias que liberan son el tromboxano 2, que como les dije es una prostaglandina, y el ADP, que activa otras plaquetas. También este tromboxano A2 y otra sustancia liberada que se denomina serotonina produce vasoconstricción, entonces ayuda a estos reflejos que vimos que producen el vasoespasmo. Bien. Luego, las plaquetas estas activadas se adhieren entre ellas y activan nuevas plaquetas, de manera tal que se forma lo que se conoce como el tapón plaquetario. En esta etapa, luego de la agregación plaquetaria, que es como una especie de reacción en cadena, porque las plaquetas activadas a su vez liberan sustancias que atraen más plaquetas y entre todas forman luego durante la agregación una especie de masa. Pero esa masa necesita para consolidarse, para reforzarse, hilos de fibrina. Esta fibrina es la que se produce durante durante la hemostasia secundaria o coagulación, que es la última fase de la hemostasia. Bien, como sabemos, la sangre circula en forma líquida, de manera tal que en el proceso de la coagulación finalmente lo que va a ocurrir es que va a pasar a un estado de gel. La parte líquida se denomina suero y el coágulo está formado por fibras insolubles de fibrina en las cuales quedan atrapadas las células sanguíneas. Bien, ¿cuáles son las sustancias que se requieren para este proceso de coagulación? Calcio, enzimas sintetizadas por el hígado y sustancias que son liberadas por las plaquetas o por los vasos que han sido dañados. La coagulación consiste en una cascada de reacciones en las cuales cada factor de coagulación activa al siguiente en una secuencia determinada, dando por resultado la formación de estos hilos de fibrina que, como ustedes pueden observar, son los que, por un lado, van a consolidar el tapón plaquetario y, por el otro lado, van a constituir el coágulo, que en su interior contiene, como pueden observar ustedes, las células sanguíneas. En esta foto pueden ver de qué manera se ha logrado la coagulación en un tubo de ensayo donde se ha colocado sangre y se puede ver que se ha separado este coágulo que tiene una consistencia de gel de líquido que se denomina suero. Bueno, los factores de la coagulación se designan con números romanos y a su vez tienen diferentes nombres. Son 13 factores de coagulación. El número 1 es el fibrinógeno. El fibrinógeno es un factor precursor de la fibrina que hemos mencionado previamente. El factor 2 es la protrombina, que a su vez es un precursor de la trombina, como vamos a ver más adelante. Bien, acá otros factores que les puedo mencionar son el factor 7, que es el factor tisular,
y el factor 13, que es el factor estabilizador de fibrina. Pero en lo sucesivo nosotros vamos a referirnos a estos factores de la coagulación con la denominación del número romano. Dentro de estos factores de la coagulación hay distintos grupos. Hay factores que para su síntesis necesitan de la vitamina K, y es por eso que se conocen como factores vitamina K dependiente. Estos factores se sintetizan en el hígado y son el 2, 7, 9 y 10. Luego existen otros cofactores que son el factor 5 y el factor 8. El factor 8 es un cofactor muy importante cuya síntesis se produce en las células endoteliales. Tenemos también otro grupo que es el de los activadores del sistema de contacto, que son el factor 11, el 12, un factor que se llama precalicreína y el quininógeno. Y los que intervienen en la formación de fibrina, que son por supuesto el precursor que es el fibrinógeno y el factor 13. Bien, dentro de la cascada de la coagulación, nosotros vamos a tener dos vías, o vamos a diferenciar dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Hablamos de cascada de la coagulación porque dijimos que en este proceso existen enzimas que son del tipo de las serinoproteasas que se van a activar en presencia de ciertos factores, de manera tal que una enzima activada va a activar a su vez a otros factores y por eso hablamos de la cascada. Bueno, la vía intrínseca se diferencia de la vía extrínseca, se diferencia de la vía intrínseca fundamentalmente porque en la vía extrínseca interviene un factor que es el liberado del vaso cuando se daña, que es el factor 7 o factor tisular. Este factor tisular se activa y lo que va a activar a su vez es a un factor que se llama factor 10. Este factor 10 pasa a factor 10 activado y es el que va digamos, va a actuar sobre la protrombina para transformarla en trombina. Pero esta vía de activación del factor 10 que actúa sobre la protrombina, ustedes fíjense también que puede ser activado por otros factores que pertenecen a lo que se conoce como la vía intrínseca. En el caso de la vía intrínseca, distintos factores, como por ejemplo la exposición de colágeno o la precalicreína o los quininógenos, pueden activar al factor 12. El factor 12 activado a su vez actúa sobre un factor que se llama factor 11. Este factor 11, una vez que se activa, puede activar un factor 9. Y el factor 9 es el que va a actuar sobre el factor 10. Bien, en el caso de la vía intrínseca, al estar involucrados más factores, es más lenta que la vía extrínseca, porque en la vía extrínseca simplemente tenemos un factor 7 que se activa y directamente actúa sobre este factor 10, mientras que en la vía extrínseca son varios los factores que están involucrados. Y luego de la activación de algunos de estos factores, como por ejemplo el factor 9, se necesita siempre de la presencia de calcio y de los fosfolípidos para formar un complejo, en el cual que es un complejo que se conoce como un complejo enzimático, porque interactúan el factor 9 con un cofactor que es el factor 8
con el calcio y con los fosfolípidos, que en este caso son fosfolípidos plaquetarios, en el caso de la vía intrínseca. ¿Mm? Bien, y mientras que en el caso de la vía extrínseca ocurre algo similar, o sea, también hay un complejo enzimático que actúa sobre el factor 10, pero en este caso el cofactor va a ser el cofactor 5 y, como les decía yo, el factor tisular, más los fosfolípidos, que son fosfolípidos tisulares, o sea que se desprenden cuando hay ruptura del tejido. Bien, ustedes me dirán, y bueno, pero en la vía intrínseca no hay factores tisulares. Sí, si se ha lesionado el vaso, se producen simultáneamente las dos vías. Pero la diferencia es que en muchos casos en la vía intrínseca no es necesario que se produzca una lesión del vaso. La vía intrínseca puede ocurrir que haya una liberación, una exposición de fibras de colágeno hacia el interior del vaso sin que necesariamente el vaso se rompa. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso de que existan placas de ateroma que puedan de alguna manera lesionar el vaso sin que se produzca, digamos, una lesión externa del mismo, ¿no? O sea, sin que haya un daño, un corte, por ejemplo, del vaso. Con salida de sangre hacia afuera del organismo, pero esa lesión que se produce en el vaso puede exponer las cargas de colágeno y de esa manera puede ser que se produzca una activación de este factor 12, ¿m? Y se inicie la cascada. ¿M? Bien, que va a terminar, como yo les decía, finalmente este factor 10 se activa, se forma el factor 10 activado que actúa sobre la protrombina para dar la trombina, y la trombina es esta importante enzima que actúa sobre el fibrinógeno para dar la fibrina. ¿Mm? La fibrina es la que va a dar la estabilidad del coágulo y la estabilidad del tapón plaquetario. Y a su vez esta fibrina es estabilizada por un factor que se llama factor 13, ¿m? Que también es activado por la trombina. La trombina es una enzima muy importante porque no solamente transforma el fibrinógeno en fibrina, sino que tiene un mecanismo de retroalimentación positiva, porque ella es capaz de, a su vez, activar otros factores de la coagulación. ¿M? Bien. Entonces, en conclusión, digamos, el producto final de toda esta cascada, tanto por la vía intrínseca como por la vía extrínseca, es la fibrina. Bueno, actualmente se sabe que no es, digamos, determinante la existencia de dos vías separadas, la extrínseca de la vía intrínseca. Actualmente se considera que en la fase de la coagulación existen tres etapas, que son la de iniciación, la de amplificación y la de propagación. En la fase de iniciación, ustedes pueden observar que tenemos un factor 7 que está activado, ¿m? Un factor 9 que ha sido activado, ¿m? Y el factor 10 que activan a su vez al factor 10. Este factor 10 junto con cofactor, que es el factor 5 activado, van a actuar sobre la protrombina para transformarla en trombina. Y esa sería la fase de iniciación. O sea, esto es lo que se conoce como fase de iniciación. O sea, ya no hablamos de una vía intrínseca o de una vía extrínseca. Hablamos de una fase de iniciación en la cual se forma la trombina. Y luego en la fase de amplificación ocurre lo que yo les decía, la trombina, como tiene un mecanismo de retroalimentación positivo, la misma trombina va a activar a los otros factores de la coagulación, de manera tal que se produce una amplificación de la reacción y son cada vez más las moléculas de trombina que van a actuar produciendo la fibrina, actuando sobre la fibrina
sobre el fibrinógeno, perdón, para formar la fibrina, que es la que, como yo le decía, va a producir, digamos, esta malla que permite la estabilización del coágulo y del tapón plaquetario, de manera tal que se produzca el cierre del vaso y se evite así la pérdida de sangre, de más sangre. Bien. ¿Cómo se produce la retracción del coágulo y la reparación del vaso sanguíneo? Bueno, el coágulo primero tapa el área donde se ha roto el vaso. Estamos hablando en este caso de que efectivamente ha habido una ruptura del vaso, ¿no? Yo le dije que podría ocurrir que no sea así. Las plaquetas tironean los hilos de fibrina y causan una retracción del coágulo. Las plaquetas atrapadas son las que van a liberar ese factor 13 que estabiliza los hilos de fibrina, y los extremos dañados del vaso, fíjense ustedes cómo son empujados el uno para el otro, de manera tal que luego los fibroblastos y las células endoteliales van a reparar el vaso. Porque recuerden ustedes que hemos dicho que en las plaquetas también liberaban factores de crecimiento. Entonces, esos factores de crecimiento son los que van a facilitar que los fibroblastos y las células endoteliales puedan reparar el vaso que se ha dañado. ¿Cuál es el papel de la vitamina K? Bueno, se requiere vitamina K para que exista síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Esta vitamina es liposoluble, o sea que se necesita la presencia de lípidos para su absorción. Es producida por bacterias que están presentes en el intestino delgado. Entonces, en ausencia de vitamina K, no se pueden producir estos factores y hay problemas, obviamente, con la coagulación. O sea, se va a dificultar el mecanismo de coagulación porque no vamos a tener factores que son fundamentales. Ahora, dentro de los mecanismos de control, porque bueno, obviamente se necesita que en algún momento todos estos factores que han sido activados dejen de activarse para que no haya una coagulación masiva. Entonces existen mecanismos que son mecanismos de control homeostáticos. Estos mecanismos involucran a lo que se conoce como sistema fibrinolítico, que es el encargado de disolver los coágulos en el lugar de la lesión después que la lesión ya ha sido reparada. En el sistema fibrinolítico tenemos un precursor que se denomina plasminógeno y que es incorporado al coágulo. Este plasminógeno se activa a causa del factor 12 y de la trombina, convirtiéndose en plasmina. Y la plasmina es la encargada de degradar la fibrina. Entonces, la formación del coágulo va a permanecer localizada porque, por un lado, la fibrina absorbe a la trombina, la sangre dispersa los factores de la coagulación porque sigue circulando. Las células endoteliales y las plaquetas producen una prostaciclina que tiene efectos opuestos a los del tromboxano 2, o sea, es vasodilatador, porque el tromboxano 2 era vasoconstrictor. Y también hay anticoagulantes que son producidos por los mastocitos. Entonces, todo esto forma parte, tanto el sistema fibrinolítico como todos estos factores forman parte del mecanismo de control homeostáticos. Entonces, el plasminógeno se transforma en plasmina por activadores del plasminógeno, pero también hay inhibidores del activador del plasminógeno, que se llama, que también regulan el mecanismo de transformación del plasminógeno en plasmina. Y la plasmina, a su vez, va a romper la fibrina, de manera tal que el coágulo pueda ser dispersado. Bueno, estos son los mecanismos, digamos,
por los cuales se puede observar que se produce, digamos, el control del sistema fibrinolítico. Ustedes pueden observar que esta es la plasmina. Esta es la plasmina lo que hace es dirigirse hasta el coágulo y degradarla a la fibrina. Estos son los productos de degradación de la fibrina, pero bueno, también necesita ser controlada su actividad y para ello existen unos inhibidores que que se denominan antiplasmina. Y los inhibidores también del activador del plasminógeno. Bien, cuando la coagulación se produce en un vaso que no está dañado, como yo les decía previamente, o sea, podría ocurrir que, digamos, el colágeno quede expuesto hacia el interior sin que necesariamente el vaso se dañe. Eso se llama trombosis. También puede ocurrir que haya algún elemento extraño que se mueve por la corriente sanguínea y eso se denomina émbolo. Bien, eh, una dosis baja de aspirina puede prevenir la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, reduciendo la chance de formación de un trombo. Ahora veamos qué hace la aspirina. Bien. La aspirina es un antiinflamatorio no esteroideos, o AINES se llama también. Bien, ¿cómo es el mecanismo de producción de las prostaglandinas? Bueno, a partir del ácido araquidónico, que es un ácido graso que está presente en las membranas de las células, por acción de unas enzimas llamadas ciclooxigenasa, que tienen dos isoformas, la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, y la ciclooxigenasa 2, que es inducible. O sea, esta aumenta, se produce cuando hay procesos inflamatorios, por eso decimos que son inducibles. Actúan sobre el ácido araquidónico estas enzimas para producir las prostaglandinas. Dentro de las prostaglandinas tenemos varias. Ya hemos nombrado el tromboxano A2, que es liberado por las plaquetas y también por el endotelio cuando se daña. Y tenemos otra prostaglandina vasoconstrictora, que es la prostaglandina F2-alfa. Y tenemos una prostaglandina muy importante que es vasodilatadora, que es la prostaciclina. Entonces, lo que hacen los antiinflamatorios no esteroideos es inhibir a estas enzimas llamadas ciclooxigenasas, de manera tal que no se producen las prostaglandinas. Con lo cual, no hay tromboxano A2, y si no hay tromboxano A2, no va a haber agregación plaquetaria, porque el tromboxano A2 hemos dicho que se necesita tanto para la vasoconstricción como para la agregación plaquetaria. La aspirina es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa y el ibuprofeno es un inhibidor reversible. Ahora, ¿cuál es el problema de estos AINES o inhibidores de la ciclooxigenasa? Que también existen prostaglandinas que son protectoras, como por ejemplo la prostaciclina o la prostaglandina E2, que es una prostaglandina que protege la mucosa del estómago contra la acción del ácido clorhídrico. De manera tal que se han tratado de desarrollar algunos inhibidores que sean más específicos, pero hasta el presente siguen siendo la aspirina como inhibidor irreversible y el ibuprofeno, hay varios, pero el ibuprofeno como inhibidor es un inhibidor reversible, por eso se lo usa más actualmente, de la ciclooxigenasa, siguen siendo los AINES por excelencia, o sea, antiinflamatorios no esteroideos por excelencia. Bien. Dentro de los anticoagulantes tenemos bueno, los anticoagulantes serían los que suprimen o previenen la coagulación, ¿no? Tenemos la heparina,
La heparina lo que hace es inhibir a la trombina. ¿Mm? Tenemos las warfinas o cumarinas, que son antagonistas de la vitamina K, o sea que al antagonizar a la vitamina K no permiten su acción y por lo tanto no se van a sintetizar estos factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 y por lo tanto no se produce el mecanismo de coagulación. Y otros anticoagulantes que se usan in vitro, porque las cumarinas serían anticoagulantes in vivo, la heparina se puede utilizar in vitro y el citrato de sodio, el oxalato de sodio o el EDTA, que lo que hacen es sustraer los iones calcio. Como dijimos previamente, el calcio es un ion indispensable para el proceso de la coagulación. Y los agentes trombolíticos, o sea, para disolver los coágulos, lo que se hace es inyectar agentes trombolíticos que lo que hacen es activar en forma directa o indirecta el plasminógeno para que se produzca plasmina y la plasmina rompa la fibrina. Y tenemos, por ejemplo, la streptokinasa o activador tisular del plasminógeno. Al activarse la plasmina, el plasminógeno, perdón, se transforma en plasmina y la plasmina rompe los hilos de fibrina, con lo cual se rompe el coágulo. ¿Qué enfermedades comunes de la coagulación? Bueno, puede ser una incapacidad del hígado para sintetizar procoagulantes. En este caso tenemos un sangrado severo. ¿Qué causas puede haber? Deficiencia de la vitamina K, hepatitis, cirrosis. O sea, las enfermedades hepáticas pueden impedir la producción de bilis por el hígado que se necesita para la absorción de grasas y de la vitamina K. Entonces, ante la incapacidad para absorber las grasas, no se puede tampoco absorber, entre otras vitaminas liposolubles, la vitamina K. También puede haber una trombocitopenia, que es un déficit en el número de plaquetas circulantes. En este caso, los pacientes presentan lo que se conocen como petequias o hemorragias espontáneas. Y la trombocitopenia puede ser causada por supresión o destrucción en la médula ósea, pero también puede ocurrir, por ejemplo, por enfermedades virósicas, como el dengue, en el cual también hay una disminución en el número de plaquetas que tienen una causa viral y es reversible. Otra enfermedad de la coagulación es la hemofilia, que son desórdenes hemorrágicos hereditarios en los cuales hay falta o déficit de algunos de los factores de la coagulación, como la más común es la hemofilia A, en la cual hay deficiencia del factor 8. ¿Mm? Bien, en el caso de la hemofilia, ustedes ya la estudiaron en genética y saben que es una enfermedad ligada al sexo, porque el gen, el gen se encuentra en el cromosoma X, de manera tal que cuando la mujer tiene, la mujer, por ejemplo, acá en este esquemita pueden ver, tiene el gen recesivo, ¿m? Entonces no está enferma, pero sus hijos, algunos de sus hijos pueden heredar, y lo va a heredar obviamente el hombre, ¿m? Es una enfermedad ligada al sexo, lo hereda el hombre porque cuando la mujer tiene, como tiene un carácter recesivo, al tener dos genes X, entonces la mujer no manifiesta la enfermedad, pero el hombre al tener un gen, al tener un cromosoma, perdón, X y uno Y, sí manifiesta la enfermedad. Y la gravedad va a depender de la carencia, digamos. Puede ser grave, moderada o puede ser leve. Se la conoce la hemofilia A también como la enfermedad de los reyes. Porque básicamente, como toda enfermedad recesiva, se va a manifestar cuando haya endogamia. Y bueno, en la antigüedad existía endogamia entre las familias reales
Y bueno, obviamente si una mujer hereda, digamos, los dos cromosomas con la que codifican para la carencia de la hemofilia del factor 8, difícilmente logren sobrevivir. ¿Mm? Bien, por eso es una enfermedad más bien ligada al sexo, se llama, porque los hombres son los que padecen de la hemofilia. Las mujeres directamente se mueren. Bien.